Ella está muy apegada a mí, no me suelta. Ya dice, ayer decía que antes era, yo era la segunda, en el segundo puesto porque el primero era la mamá Oye, de hablando de Giselle. viejas Y bonitas. ahora está en tercero porque le Vamos a segundo es comenzar. Karina. Mi amor, te va a tocar. Ven, hablando de viejas bonitas, ¿no viste? Ah, está Trump grabando. Vamos a aterrizando comenzar, en- Ya está grabando. Está grabando. La mujer de Trump. Era una baby vino. Melania. Bueno, chicos y chicas del CAN. Ah, que estamos en el coloquio. Sí, ya. Tenemos una reunión social. Bueno, bienvenidos al cuarto coloquio. Muchas gracias a todos por venir y por participar. Esta vez la vez pasada, Gina, no estuviste, hablamos de emociones. Ahorita quiero hablar de los estados de ánimo, que es cuando una emoción se vuelve la dominante, entonces se vuelve tu estado de ánimo. Y bueno, voy a comenzar con algo que en coaching le decimos exponerme, que es tomar un tema personal y se lo voy a plantearlo y lo vamos revisando a ver qué pasa. Entonces miren, bueno, lo que quiero... Yo hubiera escrito sobre eso. ¿Sobre qué? Sobre la soledad, la melancolía. Ah, Sobre su estado de ánimo bueno, que sirvió que mucho se convirtió en... sobre sus emociones que se convirtieron en estado de ánimo. La tristeza se posó ahí en ti. Bueno, miren, bueno, voy a hablarles de lo que ha pasado conmigo desde que empecé a hacer coaching, a estudiar coaching. Ese es el tema que he escogido. ¿Cómo veía en particular una situación y cómo la estoy viendo ahora? Y es con respecto a mi relación con mi papá y mi mamá. Entonces, digamos que aquí, cuando mi coach me hizo un ejercicio de coaching personal, estaba yo arrancando el curso, hice un ejercicio de un escudo familiar, donde en un lado ponía a mi papá, en otro lado a mi mamá. Yo de aquí a allá no leo. No te preocupes que no veo. Y entonces, no, lo voy a compartir todo lo que escribí. Yo tengo la hoja acá y ella me decía, ¿cómo? Dijiste en un lado mi papá, en otro tu mamá. Sí, entonces en un lado, entonces había que decir las cosas positivas de ambos, que yo juzgo como positivas, y las que yo juzgo como negativas de cada uno. Ponerles un nombre, como un sobrenombre, ¿verdad? Y desde qué emoción los veo. Entonces, ahí va, mi papá que está presente. Emociones positivas. Perdón, ¿qué nombre te puse? Peter Pan. Soñador. Un poco así, en un mundo irreal. Cosas positivas que yo veo de ti. O sea, no es para discutirlo. Es como yo te veía en ese momento. Cariñoso, comprensivo, imaginativo, buena compañía, bueno en general, que considero que eres honesto, etc., afable. Cosas negativas que veía de ti, que lo que yo juzgaba en ese momento, que era mi juicio personal, cómo te observo yo, o te observaba en ese momento. Veía que eras inestable, depresivo, conformista, un poco irresponsable y que tenías problemas con el alcohol. Esa es mi forma de verlo. De mi mamá le puse profesor. Ese es el sobrenombre. Y qué cosas positivas. Estos son mis juicios, no son las realidades. Es como yo lo veo. Tu opinión. Exacto, mi observador que decimos. Si eres. Mi mamá, disciplina, responsabilidad, trabajo, fuerza, lectura, respaldo. Así lo veo como los aspectos positivos. Los negativos, me
parece que tiene mal genio, que se preocupa mucho por el que dirán, que es negativa. Su visión pues, de las cosas tiende a ser negativa. Considero que ha sido incapaz de ser feliz, de sentirse feliz, y que para ella nada es suficiente. De pronto ha dado a no ser feliz. Y el sentimiento o la emoción con la que yo escribía esto de mi papá es el amor, el de mi mamá es la admiración. Entonces, digamos que uno empezando esto, pues tomé algo que es muy fuerte, que es mi relación con mis papás, para ver cómo lo interpreto hoy, cómo ha cambiado o si sigue igual y qué ha pasado. Entonces, yo analicé pues la parte, sobre todo de la parte negativa, la tomé porque esos son mis juicios, ¿no? Y los juicios positivos pues traen cosas buenas, o sea, porque te posibilitan a tener conversaciones productivas, a estar en armonía. Los negativos son juicios que a ninguno nos gusta que nos hagan un juicio negativo. Entonces nos ponemos siempre a la defensiva, ¿verdad? Entonces revisé qué ha pasado conmigo con respecto a esta impresión inicial que tenía como al primer mes de haber comenzado con el curso, y qué es lo que pienso o qué es lo que interpreto hoy, o cómo ha cambiado mi observador hoy, si ha cambiado o no ha cambiado. Entonces, bueno, hoy a la luz de lo que he leído, me he dado cuenta que he podido identificar ciertas cosas que antes estaban para mí ocultas. Por ejemplo, el tema de que yo vea que mi papá es triste, una persona triste, una persona depresivo, puse yo acá. Tratar de ver qué pasa. Entonces, he empezado como a analizar el asunto y he conectado con un tema de la gratitud, que lo vimos la vez pasada. La vez pasada, tú que no estabas, Gina, yo quería hablar de la gratitud y mi papá empezó a hablar de la tristeza. De la felicidad. De la felicidad. De la felicidad, mi papá empezó a hablar de la tristeza, porque no se conecta para nada con la felicidad. Y ese tema de conectarse con la tristeza o con la felicidad viene atado a un tema de la gratitud, y la gratitud depende mucho de las expectativas. ¿Qué tanta expectativa tengo yo? ¿Verdad? Acerca de algo, de cualquier cosa. Y veíamos que la gratitud es cuando la gente que es más feliz o que se instala la felicidad como su estado de ánimo, no se hacen muchas expectativas en cuanto a nada. La clave de la felicidad es tener bajas expectativas. O sea, las expectativas no son tan altas en cuanto a nada, ni en cuanto a la gente, ni en cuanto a tener, ni nada. Y son personas que son muy conectadas con la gratitud. Agradecen que el día está soleado, que los pajaritos están cantando, que el hijo saca una buena nota, cualquier cosa les parece fantástico y le agradecen. Entonces, yo en las lecturas he podido por lo menos compartir una lectura sobre la gratitud con mi papá, y que creo que le han servido. Tú me dirás, es mi juicio, que creo que te ha servido un poco haber leído eso, ¿no? Creo que he percibido una actitud mucho más positiva desde que le hablé con él, hablamos y le compartí la lectura. Entonces, digamos que con respecto a cómo lo veía yo, ya viéndolo desde un punto de vista diferente, primero me siento muy útil, y útil con gente que uno normalmente no es útil, porque es muy raro que uno con los familiares a veces no sabe cómo ayudarlos, porque es un tema, sobre todo en estos temas emocionales, uno como que está tan implicado en el cuento que a veces no tiene No recursos. logras alejarte del problema y estás metido. Sí, y tratas de ayudar y sale la cosa peor. Sales peleando, sales distanciándote más. Entonces,
ese tema, por ejemplo, ahí me ha hecho sentir como muy contento, muy feliz, como satisfecho con lo que estoy aprendiendo, por poder compartir contigo eso, ¿no? O sea, y que de pronto te sirva de algo para que tú tengas como una visión diferente de cómo cambiar el chip del tema de la tristeza. Pero yo también analizándome a mí mismo, en el tema también de gratitud, expectativas, me pude dar cuenta que con respecto a la relación con mi mamá, por ejemplo, yo he estado esclavizado en el resentimiento. Y creo que ella también, conmigo, creo que es de ida y de vuelta. ¿Y el resentimiento de dónde surge? Fíjense que es un tema también de expectativas. Cuando tú esperas, por lo menos de mi parte, yo esperaba, lo he analizado como un reconocimiento, y yo creo que ella también espera un reconocimiento de mi parte al tema. Me hubiera gustado que estuviera para verificarlo, pero yo por lo menos de mi parte esperar que reconociera mis triunfos, mis logros, ese tema, y siempre ver que desde mi observador que faltó, no fue suficiente el esfuerzo, tú porque hiciste esto, porque hiciste aquello, no celebrar, ¿no? Un poco eso, que es como yo lo veo, nunca es suficiente, como una cosa que yo vi ahí, hizo que de pronto de alguna forma cayera en el resentimiento, porque estaba en la expectativa de recibir ese reconocimiento que sentía que nunca llegaba. Entonces, no importa si estudiaste en una de las mejores 50 universidades del mundo, tú para qué hiciste esa brutada, si renunciaste a Colgate y tal, o sea, ¿sí me entiendes? Toda esa cosa, y yo esperando reconocer que no jodas, saqué, entonces, no, yo llegué allá y entonces, no, estaba como un gringo millonario dándole la vuelta al mundo, y o sea, llevo 2 años quemándome la pestaña ahí con el maestría ese, y lo único que ves es la parte, la otra. Entonces, entonces toda esa cosa de no tener el reconocimiento, eso es como por poner un ejemplo, creo que hizo que yo cayera en un tema de resentimiento. El resentimiento te esclaviza porque no puedes pasar la página, te quedas ahí y siempre sale otra vez, sale. Llegó un momento en el que ese resentimiento he estudiado unas cosas, que existen unos juicios que son de facticidad que tú no puedes cambiar y otros que son de posibilidad, que son las cosas que tú puedes cambiar. Entonces, todo esto que yo puse acá, tanto lo positivo como lo negativo, son juicios míos, no es la realidad, es lo que en ese momento yo pensaba, ¿verdad? Incluso lo positivo, yo pienso que tú eres creativo, eso es un juicio. A mi modo de ver, tú eres creativo. Entonces, ¿qué pasó? Que los juicios de facticidad son dos cosas, se circunscriben a dos cosas. Es lo que ya pasó, que ya tú no puedes cambiar lo que ocurrió en el pasado. O sea, no hay manera que tú devuelvas al pasado y lo hagas de otra forma, no, ya eso pasó así y no tiene cambio. Y la otra cosa es lo biológico, lo que te limita en tu cuerpo, o sea, biológicamente tu limitación, o sea, tú no puedes saltar más de tantos metros, o sea, el cuerpo hay cosas, limitaciones que son corporales, ¿verdad? Si te mueres, o sea, esas son cosas que no puedes cambiar, ¿verdad? O que no, que yo quiero saltar 5 metros, no puedes. Entonces, al final del día, esas son las dos cosas que tú no puedes cambiar. Todo lo demás son juicios de posibilidad. Todo lo demás, donde tú tienes un chance de hacer algo al respecto. Entonces, por ejemplo, yo caí en el resentimiento y el resentimiento es cuando tú te opones a lo que pasa, ¿verdad? Te estás oponiendo, pero y después de un tiempo lo que hice fue resignarme. Me resigné, ¿no? Ellos son así, eso no cambia, entonces yo más bien tomo una debida distancia
para evitar los roces. Entonces eso, estaba resignado, pero el que está resignado sabe que hay algo ahí que no está bien y que pudiera hacer algo al respecto y no lo estás haciendo. Esa es la resignación, ¿verdad? Cuando en el resentimiento uno se siente la víctima. Tú eres víctima. No, soy víctima de tal o cual cosa. Lo que aprendemos en coaching es que tú eres protagonista, no víctima. O sea, tú eres el que tienes que hacer algo, ¿verdad? ¿No? Es que las circunstancias me cayeron encima, no. Las circunstancias son las circunstancias. Tú siempre, al menos que sea un tema de facticidad que no puedas cambiar, de resto tú puedes cambiarlo. Entonces, cuando yo estaba ya en la resignación del tema, pienso que hay resignación y un poquito de resentimiento, revisé el tema y lo que veo es que tú puedes llegar a aceptar el tema del pasado, y cuando llegas a la aceptación estás en paz. Es decir, es como saldar como esos sentimientos que tienes en el pasado que no puedes cambiar porque ya eso pasó así. Aceptarlo es un tema de caer, o sea, salir de la en paz, ¿verdad? Aceptarlo, que no puedes hacer nada. Y la otra es, en posibilidad, es tú llegas a la ambición. La ambición desde el punto de vista de que te permite hacer algo, tratar de lograr algo, querer lograr algo. O sea, Positiva. y te posibilita a que tú tomes una acción para cambiarlo. Entonces, ahí es donde que yo por lo menos pasé de esa posibilidad de acción con la ambición de que allí se puede hacer algo, ¿cierto? Se puede hacer algo. Tratar de entender dónde están los temas, y yo por lo menos me he puesto a analizarlo desde mi punto de vista y tratar también de entender el punto de vista del otro. Y qué es lo que yo puedo hacer diferente para que eso cambie. Desde mí, no desde la víctima de que me atropelló el bus, yo estaba aquí, yo me puedo mover. Entonces, ahí es donde yo he podido como cambiar un poco ese observador que es muy fuerte, muy arraigado, es muy difícil de cambiarlo, porque es algo que llevo allí años viendo las cosas desde ese mismo punto de vista. Cambiarlo es difícil, ha sido difícil para mí. Entonces decir, me puedo hacer cargo, tenía unas expectativas que realmente muchas veces nunca ni siquiera corroboré. Decir, preguntar, pero a ti te parece que esto que hice no tiene ningún valor, o si lo tiene, o tú qué piensas, no, o sea, simple y llanamente con ese, me quedaba con la superficialidad del reclamito diario, pequeñito, que va calando y que te va dejando la sensación, que es una interpretación que yo tenía, de que nada le parecía bien hecho, ¿no? Allí en ese tema. Entonces, realmente era una expectativa que yo tenía, que ella me dijera, hey, bien, marica, ahora te ascendieron el trabajo, joder, llegaste a ser el gerente nacional de ventas de 3 empresas multinacionales, ¿verdad? Bien, maravilloso, estoy orgullosa de ti. O sea, es una expectativa que yo tengo y son palabras que yo jamás he oído. Pero me gustaría oírlas, sí, pero nunca, digamos, o sea, es una expectativa que yo tengo ahí aislada, independientemente, y nunca he corroborado realmente qué piensa. Simplemente que como nunca lo dice, he asumido, he interpretado que no le parece suficiente, ¿verdad? Y entonces eso me hizo caer en un resentimiento y después una resignación de decir, bueno, eso es así, no voy a hacer nada al respecto. Pero allá como la pequeñita de que hey, tú puedes hacer algo al respecto, algo para acercarte, ¿no? O sea, a lo mejor sí lo está
quiero decir orgullosa, pero no lo comunica. No, sí. ¿Cómo le Digo, parece? o sea, Ella como- tiene una imposibilidad para comunicar Puede lo ser, positivo. Sí, pero ese es su tema, no es el mío. Exacto. Entonces yo me puedo hacer cargo de la parte mía, pero también puedo pedirle su opinión. Llevarla a que te lo diga. Exacto, puedo tener una conversación productiva donde yo pueda llegar a ese punto, ¿verdad? Y nunca la he tenido. O sea, son como... El otro indicador que es claro es que no es nada, no tiene que ver contigo. O sea, tampoco te lo ha dicho a ti, tampoco se lo ha dicho a nadie. Entonces, no es personal. Uno a veces se No es toma las personal. cosas como si fuera Sí, es su algo personalidad. común. Ella es así. Entonces, eso lo que quiere En decir general. es que como ella es así, eso no quiere decir que no esté orgullosa. Entonces, probablemente ni se ha hecho la pregunta, porque esas no son las cosas que ella habitualmente decide. No, y de hecho, entonces como la relación es tensa, yo también he detectado que ella también tiene un resentimiento conmigo. Entonces, creo que ha sido como un tema en que los dos hemos caído ahí y no tenemos esa conversación fluida donde buscamos aclarar las cosas. Porque Ahí- siempre terminan peor. Ahí es donde uno tiene que empezar a sospechar de uno mismo, porque uno, claro, todo este tiempo he sido la víctima. Es que mi mamá no me reconoce, es que me habla así, es que tal, a pasar a decir, bueno, ¿cuál es mi participación para que esto ocurra? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Qué he hecho? ¿Verdad? Para que ella también se sienta que yo no soy agradecido, porque realmente yo creo que también ella ha hecho como, dice cosas como que siente que uno no es agradecido, que no agradece todo el esfuerzo para educarnos, para sacarnos adelante, y toda la responsabilidad que ella ha tenido en toda su vida, que es como yo la veo, que es como una persona desde la admiración, la veo yo, la admiro eso precisamente, pero yo creo que nunca se lo he dicho así como tan claramente. ¿Qué cosas admiro yo de ella? O sea, la veo como la persona, a pesar de que tiene tantos años con esa enfermedad, o sea, como para adelante, y cómo lucha, cómo trabajó, la fuerza, el respaldo, siempre ahí, o sea, a pesar de que si tú necesitas, ahí está, o sea, en las cosas importantes, no de pronto no en la tontería diaria o en la cosita ordinaria, pero sí, Menos cómodo, pero más útil. pero sí en el momento clave ahí está, ¿no? Está, sin lugar a dudas. Entonces, nunca se lo he dicho como tan claramente tampoco. Nunca he pedido perdón por las cosas que he hecho mal, o por las que he dejado de hacer, o por alejarme, o por, no sé, o porque hay un tema aquí que estoy estudiando ahora mismo, que es las intenciones que nosotros creemos que tiene el otro. Entonces, si tú haces esto, es que me quieres joder. O si tú haces esto, es porque me quieres. Son temas de... Estás grabando, espero, ¿no? Porque esta parte es difícil para mí. Bueno, miren, el tema de qué intenciones tú le otorgas al otro cuando dice o hace algo. Que tú crees tener la certeza de cuál es la intención del otro. Que usted me quiere. Está haciendo esto porque me quiere joder. Me quiere joder, ¿ah? Entonces tú otorgas la intención y la das por hecho, y resulta que la gran mayoría de veces uno se está equivocando con la intención. Y otra cosa es que vemos a los otros. Y casi siempre la intención es negativa. No, exacto, miren. Tú casi siempre piensas que... Una cosa, hay acción e intención. Nosotros queremos que nos juzguen por nuestra intención y vemos a los otros por su acción. O sea, cómo su acción me afecta a mí.
Si me afecta a mí, pues yo te juzgo por tu acción. Pero yo quiero que así mi acción esté causando un daño, me juzgues por mi intención, la mía. O sea, que yo no quería Hacerte daño. no quería joderte, ¿no? Entonces, quiero que me juzgues por mi intención, aunque te esté jodiendo. y vemos a los otros, yo veo a los otros, por su acción, cómo su acción me afecta a mí. Es que tú tienes certeza de tus intenciones porque son tuyas, y tú tienes certeza y las puedes tener esas certezas, pero de las otras personas no. Entonces, Está bueno, o sea, lo que tú recibes de la otra persona va a ser siempre la acción, pero tú realmente no estás en la cabeza de ella para saber cuál fue la intención. Digamos, puedes presumirla, pero no tienes certeza de Por eso cuál no puedes es. dejar de ir a los coloquios. Porque siempre hacen unos apuntes interesantes. Me vas a cohibir. No, es que, no, o sea, muy interesante, no lo había pensado así, ¿verdad? Uno siempre tiene certeza de la intención que uno tiene, pero no de la del otro, uno solo está viendo la acción. No, de hecho, por eso viene Lo que pasa es que uno, viene la interpretación, y eso es lo que estamos de viendo. uno depende ¿Cómo lo interpretas? tratar de ver la intención del otro y no siempre ver lo negativo, porque es Pero que un casi poquito más allá. siempre la gente tiende a pensar Tendemos. sí, exacto, tendemos a pensar que que la intención del otro siempre es mala, o sea, Y la mía es buena. y la mía era buena, exacto. Y a veces Esa es la llega mayoría. Me voy a atrever a decir, no sé si es la Ya, mayoría y de a la veces gente llega o es uno una cuestión familiar. para evitar enfrentamientos No, casi la mayoría de la gente no es familiar. Porque Yo yo me he lo dado que cuenta veo que es la que cuando gente... uno asume que la gente tiene buenas intenciones, uno es más feliz. Claro, Claro. claro, No estás es que esperando no. que te entierren el cuchillo por la espalda, no te estás... Tú estás bien, te revientas, sí te revientas y puedes pasar por ser Algunas un veces, ingenuo, Pero vive pero más la mayoría tranquilo. de veces no es así. Vives más La tranquilo gente cuando no tú siempre asumes quiere que el hacerte otro mal. tiene buenas intenciones. Cuando asumes que el otro se equivoca porque no para joderte, De sino buena porque se fe. equivocó de buena fe. Y entonces tratas de explicar, O etcétera, tratas de etcétera. preguntar Y y eso no hace que suponer. reacciones más con calma, eso hace que trates de explicar, cuando piensas que puede ser un malentendido, etcétera, etcétera, reaccionas mucho más suave y eso permite también que la comunicación fluya mejor. Ahora, a veces efectivamente te están tratando de joder Sí. y entonces ahí sí te jodes, efectivamente, porque tú vas con toda la buena intención y pensando que tienen buenas intenciones y eso pasa. Pero por Pero no ejemplo, es tan común. pero fíjate Es tú muy que común yo, eso. depende también de dónde trabajes, te conviene. Yo decidí, además porque soy muy mala para darme cuenta cuando me quieren joder, no tengo la paranoia en mí, yo decidí, también. yo voy a estar tranquila y sí, me voy a reventar un par de veces, lo asumo, y voy a asumir que todo el mundo tiene la mejor de las intenciones. Y trato de trabajar con eso. Ahora, si me he pegado Algunas estrellas. Una que otra bastante, estrelladita. claro, porque Y por ejemplo, un caso que te hayas pegado la estrellada, cuéntalo así, relátalo para ver bueno, ahora el que más ¿cómo me se- acuerdo, cómo sería. el ¿sí? último, Ajá. en Argentina. Yo llegué a Argentina a trabajar mejor dicho, cuando acepté la oferta era el mejor de los mundos. Yo trabajaba para el director regional y mi futuro jefe trabajaba para el director regional también, que era el CEO de Argentina. Entonces él me pide que me vaya a trabajar con él y yo tengo, digamos, el aval de mi jefe y del jefe de mi jefe. O sea, tengo la posición perfecta para hacer un trabajo que era un trabajo de cambio, que era un trabajo duro porque es un cambio donde yo empiezo a tomar ciertas funciones que antes tenía el director comercial, que le quita espacio al director comercial, Quita poder. le quita poder, le quita espacio. Y yo iba a estar en una posición en que no tenía el mismo rango porque él estaba en COMEX, o sea, en comité de dirección, y yo no. Reportábamos al mismo jefe, al CEO, pero él estaba en comité de dirección y yo no. Y entonces era clave para poder hacer los cambios, tener el apoyo de mi jefe y del jefe de mi jefe, porque así yo sé que me puedo mover con más flexibilidad. Y yo ya conocía al director comercial, me parecía que era una persona
muy competente y excelente, y me llevaba bien con él en mi antiguo cargo. Cuando llegué, me dieron el puesto y otra persona que trabajaba dijo, anda, pero este tipo se va a morir, se va a ir si le ponen a una directora de marketing. Y me quedé pensando, miércoles, claro, y llegó a sacarle terreno. Entonces, yo lo primero que hice cuando llegué fue hablar con él, le dije, mira, yo estoy viniendo a hacer esto, yo quiero trabajar en equipo, si tú te sientes incómodo con algo, me lo dices, trabajémoslo, yo no vengo a oponer, vengo a construir juntos. Me parece que este es un cambio que se está dando en la empresa, y mi éxito también depende de que a ti te vaya bien, y él me dijo el mismo discurso, sí, claro y tal. Y a pesar de que justo cuando yo llegué, antes había una jefe de marketing, que no era directora. ¿Y tú qué crees? Ahí un momentico, ¿tú crees que esa conversación fue... Tú sabes que, bueno, le puedo explicar algo, cuando uno está hablando con alguien, tiene una conversación oculta, acá, adentro, ahí aquí hay una conversación, y no siempre hay una coherencia entre lo que terminas diciendo y lo que estás pensando. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que esa conversación fue una conversación donde hubo coherencia entre la conversación interna y la conversación que se dio, o se quedaron cositas ahí en el tintero de tu parte, por ejemplo, que es lo que tú puedes saber? Yo creo que... Cuando tú le decías, yo vengo a trabajar en equipo, etc., ¿tendrías aquí algo en tu cabeza que te dijera, esto va a ser difícil con este tipo? Al principio, no, cuando tuve esa conversación no, pero después sí. Entonces, ¿qué lo pasa? Cuando yo tuve la conversación la tuve abierta, esa fue la primera. Yo creo que el mensaje sí pasó. Lo que sí estoy segura es que él de pronto no me creía. O sea, que yo estaba pasando un mensaje, pero él podía perfectamente estar pensando que yo estaba hablando mierda. O sea, de parte de él no fue coherente, ¿crees tú? No, que tal Lo que vez no me decía cree, con la porque si él piensa que yo soy como él, probablemente pensaría que será una estrategia mía, etcétera, etcétera. Entonces, en fin, el cuento es que cuando empecé a trabajar, yo te había contado, el director regional se mueve, o sea, pierdo al jefe de mi jefe, y el que iba a ser mi jefe también se mueve a otro cargo, y a mí me dejan sin jefe 6 meses y sin el apoyo del director regional, que ya no está, ya se fue a otra región. Entonces ya tengo 0 apoyo, no estoy en comité directivo, y entonces ahora ni siquiera estoy en igual de condiciones de negociación, sino ahora sí. Entonces, mucho más, la segunda conversación que tengo... Mira, no estoy en igual condiciones de negociación, eso es un juicio. ¿Por qué creías tú que no estabas en iguales condiciones? Porque como yo llego a poner un cargo a hacer cambios que afectan, necesito el empuje del jefe. O sea, es un cambio que de la estrategia de la empresa. ¿Seguro? Entonces, sí, estaba definido. No, pero seguro que necesitas el empuje del jefe. Necesito ¿cómo se dice? El buy-in. Te lo puede, sí, es un facilitador. No, lo que pasa es que tú te puedes ganar el buy-in de 2 maneras. Puedes convencer a todo el mundo uno por uno, o puedes convencer al jefe y a las personas clave. Entonces es una araña. Obviamente que tú tienes que empezar por abajo y por arriba. Pero digamos, si tú te ganas a todo el mundo y el CEO dice que no es no. ¿Por qué? Porque la dirección estratégica de la empresa la decide el CEO. Eso es así. Y si ocurre al revés, si está convencida la cabeza y los de abajo, no, pero no no funciona tampoco. Pero el hecho que tú tengas a la cabeza convencida facilita que tú puedas convencer a los demás. Entonces, y sobre todo, valida la dirección en la que quieres andar. Que el problema es que si yo quiero, y muchas de las preguntas eran, bueno, ¿y qué quiere el CEO? El CEO no estaba. Bueno, y en ese momento, ¿qué tipo de conversaciones empezaste a tener con él? Bueno, entonces yo, obviamente, además, ya una vez desaparecido todo el mundo, mi relación con él además era clave. Porque a él era el primero que tenía que embarcar. Donde no lo embarcara él, la fuerza de venta no estaba embarcada. Llevaban 1 año oponiéndose a un proyecto que yo tenía que hacer. Así era. Entonces Argentina iba de primero en un proceso, se atrasó y quedó de último porque este tipo frenó el proceso. No lo quería hacer, no quería hacer el cambio, no lo quería hacer. Y yo tenía que llegar a hacer ese cambio. ¿Y qué razones tenía él para no hacerlo? Para no hacerlo.
En realidad las razones de él eran muy retóricas. La verdadera razón era una razón de ego. Él creó, Tú juzgas que son retóricas. después de años de comprobarlo y de, digamos, no solo yo juzgaba que eran retóricas, estábamos de acuerdo desde el que era mi jefe antes hasta todos los colegas de la Y se lo dijiste. No, hablé con O sea, él y hablaste le con él, no pregunté. así porque pues. No, pero, pero desarmé una de los miedos, digamos que había miedos. había miedos, claro, desarmé uno de los miedos y además le mostré la parte práctica, que era, hermano, o sea, seguirte oponiendo no te sirve de nada. A mí me mandaron aquí porque tú no quisiste hacer el cambio. Hazlo conmigo o vas a quedar como el único que no lo quiso hacer. Para mostrarle también a él qué ganaba él de hacer el ¿Pero cambio. y qué miedos tenía él? ¿Qué pudiste tú identificar? En realidad lo que pasa es que me miedo a perder el control sobre cómo se hace el proceso, porque es un proceso que pasaba casi que a ser regional y dejaba de ser local. Entonces ya él deja de definir y pierde poder. Y él además era su hijo perdido, porque eso era, hace 10 años atrás él había creado una red de distribuidores y ese fue como el hijo de él. Y funcionó súper bien y mi trabajo Pero era... puede haber un tema ahí de ego. Claro, era ego. cambiar esa red, entonces cambiarle el nombre al bebé, rebrandear, cambiar la forma en que funciona y adaptarme a una estructura regional, que era la que había en Ecuador. Entonces la pelea de él era por qué tiene que llamar como en Ecuador, por qué tienen que hacer como Ecuador. El de Ecuador es pura mentira, no funciona, y etcétera, etcétera. En cambio en Argentina, entonces él quería hacer las cosas, o sea, él quería que la región tomara el modelo argentino. Y la región tomó de base el modelo Ecuador y trató de coger algunas cosas. Y esa era la pelea. ¿Y tú qué crees que de pronto de tu parte haya podido faltar en una conversación para, o sea, sospechando de ti misma, no Sí, yo sospechaba de mí no misma de- todo el tiempo. Yo tengo un problema y es que yo siempre creo que yo puedo hacer algo más. Y me frustro porque al extremo, inclusive en la peor circunstancia, yo puedo hacer algo mejor de lo que hice. Y entonces en ese sentido me frustra cuando no lo hago, o sea, cuando hago y pienso que no es suficiente, podría haber hecho esto, podría haber hecho lo otro, etc. Entonces digamos que al final yo siento que yo hice todo lo que pude y cuando yo recién llegué, había una jefe de marketing que el tipo echó. Ella, muy amablemente, porque además yo llegaba a ser directora de un departamento, etc., y me tocó cubrir el hueco de ella. Yo no tenía ni idea de marketing, o sea, yo llegaba a un departamento donde yo tenía un jefe de marketing que trabajaba para mí y que se encargaba de todo lo de marketing. Yo tenía que hacer desarrollo de negocios. Y llego yo y me quitan a la pata más importante. a la que te complementa el conocimiento. Claro, y me la quita él. A propósito, además, claro, y eso después. A propósito, Pero yo en ese momento, fíjate que eso es un juicio. en ese momento no sabía que era a propósito, porque a mí el tipo me caía bien y yo pensaba que tenía buenas intenciones. Pero tú ¿por qué? O sea, ¿qué te hace a ti? ¿Qué te hizo pensar que fue a propósito y que no fue algo? Después ¿Para de dónde un la año, llevó? ¿O cómo concluiste que sus ¿Cómo intenciones sí. desde el principio bueno, fueron? yo cuando hablé O con sea, mira, sí me entiendes, mira lo que yo ahorita hablaba, o sea, el juicio de las intenciones. Sí, Fue a propósito, es un juicio de intención. fue a propósito un juicio Estás intencional. de acuerdo, o sea, tú observado, estás dándole un juicio de Sí, intención. porque como les comentaba, lo que hice yo fue confiar en que el tipo no tenía malas intenciones, a pesar de que, por ejemplo, cuando hablé con No, la pero chica, o sea, ¿qué cosas disparan en ti ese juicio? el que fue mala intención, bueno, Ajá. ¿Cómo te diste? ¿Cómo concluyes ¿cómo que fue? concluir? ¿Qué dispara que ese juicio? Porque al final no es una conclusión, es un juicio que termina Sí. alojándose. Sí, bueno, yo me movía en un contexto bastante complicado, donde, además de que todo el mundo me lo decía, ¿no? De adentro y de afuera de la empresa, cuídate, este tipo está diciendo Ok. esto, este tipo está no sé qué tal, y yo me quité un momento, hablé con él y le dije, mira, Roberto, yo no sé qué está pasando, pero a mí 10 personas han venido a decirme que tú estás haciendo esto y esto y esto. Yo, así no podemos trabajar, prefiero abrir el libro
te digo lo que están diciendo y dime tú de dónde O piensas sea, tú abordaste que esa viene. conversación difícil. Claro. Le dije, dime tú de dónde pueden venir estos comentarios. Porque las personas que trabajan alrededor nuestro podrían pensar que tú estás haciendo esto, o lo otro, o lo otro. La respuesta no fue muy convincente, pero lo que quise hacer yo fue decirle, Yo sé. ah, yo sé. Yo sé. O sea, si tú le dijiste, tú le preguntaste por qué estas personas podrían estar pensando esto, pero a tu conversación a la izquierda, a la que no revelas es, yo sé que tú eres un hijo de puta que estás haciendo Pero en esto. realidad lo que estaba buscando es, por favor, dime algo que me demuestre que no eres un hijo de puta que está... Yo lo que estaba buscando era que me convenciera de que, exacto, dime que están equivocados todos. Y no te lo dijo. No me convenció, me dijo algunas cosas, de todas maneras yo no tenía mucha opción, o sea, yo tenía que trabajar con él sí o sí. Entonces mi alternativa fue tratar de desenmascarar lo más que pude y tal. Pero Mira, todas esas siempre- cosas que tú piensas y no las dices, se alojan adentro como un... Fíjate, ahí queda un tema de... Voy a leer una parte, es... Cuando tú tienes dos opciones malas, elige una tercera. O sea, si tú estás entre la espada y la pared, salte de ahí. Elige una tercera o una cuarta opción. Es cuando empieza este tema en el trabajo, eso que no dices se aloja adentro como un desecho tóxico. En un momento, o sea, por guardar la cordialidad, tú no le dices de frente, hey, ya sé que estás haciendo esto y que... No, pero yo lo dije, tal. ¿Sí? ¿Entiendes? No se lo dices de vale frente. la pena decirlo en un modo constructivo. O sea, Correcto. a mí no me sirve decirle, hermano, y usted me está jodiendo. Ah, correcto, pero ¿Qué mira. podemos hacer para oye, que esta vaina no sea así? Mira esto. Algo Entonces, práctico. pero cuando no se lo dices Mm. y la cosa no te queda clara porque tú me estás diciendo de esa conversación no me convenció, o sea, no quedó clara el tema. Entonces, ¿qué pasa? Te queda acá adentro de pronto, joda, ¿por qué seré tan miedosa de no decir eso de frente y de no poner las cartas un poco más abiertas para que la cosa salga y empieza eso ahí y tú empiezas a aguantar 1000 y una veces hasta que llega un momento en que ya la actitud se nota, o sea, porque tú ya lo tienes adentro. Y Bueno, en realidad la conversación, digamos, Pero, yo la llevé al extremo. ¿qué hacer con eso? Ahí hay unos puntos en los que uno puede, sin llegar a perder la integridad de la conversación, decirle, oye, tú eres un hijo de tantas o lo que sea, poder llevar a una conversación donde haya una mejor, una forma de darle una salida a lo que tú te estás guardando y que el otro se abra de pronto un poco más. Y ahí hay unos pasos que te voy a comentar ahí, porque está chéverísimo, porque acabo de leer algo sobre el tema. Eso que uno queda adentro le dicen coaching el basural privado, porque te empieza a molestar. Te carcome la conversación que no salió expuesta ahí, carcome, y tú dirías, no, pero ¿cómo quisiera yo decirle 3 verdades en la cara? Y se queda Hay cosas eso. que no me puedes decir porque, por ejemplo, te enteras. Entonces yo me enteraba, por ejemplo, que hablaba con él y me decía, está todo bien, esto, ¿verdad? Y después iba al comité ejecutivo y decía otra cosa. Sí, tragarlo o escupirlo. Y entonces, y yo al principio no quería creer, pero cuando ya un miembro del comité ejecutivo me lo menciona, y me menciona otro que no es miembro, pero que es el que lleva la agenda, me lo confirma, y digo, no, eso me está... Yo estoy aquí con toda la mejor intención. Te están metiendo Y este puñal es por un la triple. espalda. Y esto es un triple HP. Claro. Mira, hay un primer paso. En las conversaciones difíciles hay que prepararlas. Sí. No salen, o sea, no es algo que tú Fluye. se deba abordar Con ejemplos claros, además. espontáneamente, correcto. Hay que ser fáctico, Sí. con ejemplos claros. Hay que empezar sospechando de uno mismo y decir, bueno, en esta relación tensa, ¿Qué hice yo para...? ¿qué parte es la mía? Sí. O sea, no solamente mirar la parte de donde yo juzgo que el otro tiene una intención, donde yo juzgo que el otro está haciendo unas cosas por debajo de cuerda, donde yo tengo toda esa
esa carga emocional que produce eso y me la estoy tragando, las pongo ahí medio, pero no las saco completamente y me queda aquí. Entonces, hay un primer paso que es la utilización activa de tu conciencia para escribir qué es lo que está pasando, o sea, cuál es mi conversación interna que yo no he puesto y escribirla. Y que de ahí le puedo De ahí decir. tú te haces consciente de esas cosas que realmente deberías estarle diciendo y que no has dicho, ¿verdad? Y por lo menos, y luego, lo que pasa es que si no hacemos esto, pues el proyecto se está atrasando, tú estás afectando mi gestión, porque vine aquí a hacerlo y estoy quedando como la que no lo hace, etc. Ah, no, el proyecto se hizo. No. Entonces, bueno, al final del día... Se queda en Argentina de última, lo quedó de primera, terminó todo, reventamos el target de la región porque Argentina salió todo, obviamente. Entonces, mira, viene una disyuntiva, es si escupo lo que tengo ahí o me lo trago, ninguna de las dos. Esto es como, lo comparan como una destilería, que lo puedes destilar. Lo puedes destilar para que no salga en una... No O sabía sea, hay que tóxico. decirlo, en una pero de versión, una buena manera. en una conversación tóxica que no lleva a ningún lado y empeora de pronto las cosas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, preguntarse, y esto es donde uno empieza, cuando uno, qué errores he cometido, qué intenciones poco claras he tenido, porque acuérdate que el otro está juzgando cuáles son las intenciones detrás de tus acciones. Entonces, ¿qué cosas de intención no han quedado claras? Puedo no haber dejado claras. ¿Cómo he contribuido a crear el problema? Y en la medida que nosotros reconozcamos nuestra participación en el hecho, o sea que esto es de parte y parte, empieza un cambio a uno destilar eso que lleva adentro de una forma. Prepararse para la conversación es conocer la perspectiva del otro. Eso es lo siguiente. Realmente conocerlo. Es muy útil, o sea, cuál es su perspectiva de las cosas. No suponer que hay que verificarlo, hay que preguntarlo de frente. De nuevo, sí. Ve acá, ¿tú cómo ves esto? O sea, ¿a ti este proyecto te parece que no debe ir nada? ¿Cuáles son, qué cosas no te gustan? ¿Cuáles son los puntos? Ir al detalle y conocer la perspectiva. Expresar la propia perspectiva, no callarte de la callada. Ponerla, esa es tu perspectiva, bueno, mira, esta es la mía. Buscarlos, hay que afrontar la situación en conjunto con el interlocutor, o sea, como decir, bueno, tú lo piensas así, así, cuáles son los puntos de coincidencia y cuáles son donde se alejan, ¿verdad? Y todo pues dentro del marco de un respeto mutuo, por eso tú estás destilando todo eso que va ahí, para que no haya ni indiferencia, ni tampoco Salga tóxico. Una una acción tóxica. Y la indiferencia también, porque es tóxica también, termina siendo tóxica. Entonces, encontrar esos puntos de acuerdo es importante, ofrecer ejemplos concretos, ilustraciones concretas. Ser dueño de las opiniones propias, o sea, no empezar con la falsa diplomacia. Sí, bueno, no estoy de acuerdo, o sea, hay que poner claro el punto. Y recomendar acciones. Esa es la forma de abordar ese tipo de situaciones tóxicas. No está muy lejos de lo que yo hice. De pronto no tan en orden, pero yo sí anoté lo que le iba a decir. Lo anoté antes. Hablé. Pero más que lo que le iba a decir es la conversación oculta, ¿cómo está? De la conversación oculta hay muchas que no vas a poder decirle sin Claro. perder la integridad de la Pero conversación. por ejemplo, lo que yo decidí no decirle era quién me dijo qué, porque ahí también No pongo entrar en en el evidencia, tema del claro. chisme, Entonces tenía que chisme. buscar, por ejemplo, los ejemplos que le iba a decir sin involucrar a otra persona, pero que fueran claros para él de entender de dónde podía yo pensar. No, y hay un tema del sistema. El sistema. Está tu observador, está el sistema influyó dentro de tu juicio acerca del tema. Sí. No, pero la verdad digamos que yo pienso que Entonces te llevó unas acciones y de las cosas digamos que yo no siento que haya manejado mal, digamos que lo manejé de la mejor forma que pude, sabiendo que yo no iba a poder, digamos, hay gente que es súper buena para responder un ataque, ¿no? Yo sabía que eventualmente podría venir una cuchillada por la espalda y sabía que no la iba a ver venir.
y tenía la esperanza de que no viniera en realidad, básicamente. Y decidí jugar un juego abierto en aras de mostrar, y al principio funcionó, el proyecto salió porque yo a él justamente le dije, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que quieres? Y busqué un compromiso entre lo uno y lo Y otro. al final, ¿en qué terminó todo eso? Bueno, en que me enteré que todo el proyecto fue un éxito, y me enteré que entonces el tipo se atribuía el éxito a sí mismo. Nadie sabía que yo era la que había hecho el proyecto. Se sabía en Argentina, pero entonces en el comité regional y todo, etcétera, él salía diciendo, porque logramos y logré, y mi equipo, y etcétera, yo no hacía parte del equipo ni nada, mi nombre no aparecía, y él, después de que el proyecto salió bien, Ahí sí se atribuyó se atribuyó. yo. ¿Y el ego? No, el ego no, porque a mí en realidad yo lo que quería era que las cosas salieran, pero el hecho de El que reconocimiento. el reconocimiento, No, siempre. el problema de Pues digo, uno no, yo por lo menos sí. pero sí, no, pero el problema no era el reconocimiento, digamos, porque mi jefe directo, al final yo le podía medio contar esto. El problema es que si tu jefe directo piensa que hizo el trabajo fue otro, entonces, ¿Cuál fue tu papel ahí? ¿cuál fue ¿qué hiciste tú? Y yo, por si acaso, ¿no? La jefe del proyecto soy yo, ¿no? Les recuerdo a todos. La que embarcó a él primero, que estuvo un año diciendo que no. Entonces me tocó retomar los hechos, recordarles a todo el mundo cómo era la situación inicial, quién era el principal opositor del proyecto, y recordar, pero ya fue, siento que fue un poco tarde, y mi equipo, ¿Y cómo por te ejemplo, sientes hoy con respecto a esa situación? no, yo pienso que hubiera, no sé, porque no es mi forma de ser, pero mi equipo, por ejemplo, un par de veces me reclamó que no me defendiera. O sea, Pero ¿cómo te sientes hoy? O sea, Hoy. si tú le pones una emoción cuando te acuerdas de eso, ¿cuál es tu emoción? ¿Qué te llama? no sé, no, pienso que debería aprenderme a defender mejor. Pienso que ¿Qué te resignaste de pronto a la situación? no sé si ¿Hiciste algo me que podías resigné. haber hecho? Había algo que podía, pero no sé exactamente qué, pero Pero no la aceptaste o sí la aceptaste. no, yo lo acepté. La verdad es que, y al final, como me fui, a ver, ¿qué me duele hoy cuando yo miro hacia atrás? Pienso que mi equipo hubiera podido brillar más si yo me hubiera peleado con el tipo. Ahora, también sé, eso es que si yo hubiera hecho, nunca funciona, porque si yo hubiera peleado con el tipo, sientes de me pronto, hubiera aplastado. sientes un no poco tenía, digamos, yo tomé una decisión estratégica, que fue ir en contra de él, no va a funcionar. Yo tengo que trabajar con él y convencerlo a él de que no estoy en contra de él y que estoy haciendo lo que él quiere. Porque si no, y a veces eso implica que parecía efectivamente que no me estaba defendiendo. Entonces yo le explicaba a mi equipo, chicos, practicidad, damos esto, salvamos esto. Entonces cuando me reclamaban eso yo decía sí, pero hemos logrado esto y esto. Entonces en realidad, ¿cómo se ve la cosa? Que parece que el tipo, ¿qué importa? Sacamos adelante el proyecto, sacamos adelante, lo importante son los resultados. Y no, hoy lo miro y digo, sí, para mí lo importante eran los resultados y que las cosas se hicieran. Pero en realidad, digamos, lo del reconocimiento es más importante de lo que yo pensaba. No por una cuestión de ego, sino que el equipo necesitaba y era importante. ¿Sentiste que fue una hueva, ¿verdad? Básicamente. hay una frustración ahí? Sí, pienso que tiene que haber alguna manera Y de haber un poco hecho de las culpa cosas. de que el equipo no brilló tanto por no El hecho de que necesite uno reconocimiento no necesariamente quiere decir que para alimentar el ego, es que el reconocimiento es un motivador. Claro, Y pensando en tu equipo, ¿no? claro, pero yo lo que Y estaba en ti pensando... también. Sí, pero... Yo- En ti también. Yo Uno soy también más tiene que pensar orientada a en resultados y yo a mi equipo sí le daba el reconocimiento yo. Entonces eventualmente, digamos, el reconocimiento mío no era suficiente, digamos. Lo que quería decir es que no está mal querer tener reconocimiento sobre algo que tú haces. No es Sí, no todo es tiene malo, su no es medida. malo. Todo tiene su medida. No, y Exacto, yo o sea, el reconocimiento a mí me parece chévere, pero para mí es como un plus. Pero yo lo que quería y estaba más concentrada en el resultado, En el proyecto que se en sacarlo adelante. Y en ese sentido, digamos,
La vaina es que, ay sí, que el tipo entonces que hace lo que le da la gana y no sé qué, y que no te estás defendiendo. Y yo, bueno, Oye, vamos a hacer un ejercicio. dale. ¿Cómo se llama el tipo, el gerente de ventas? Se llama Norberto Ledesma. Vamos a hacer un ¿Dónde veo que ejercicio. esté grabando no eso? veo nunca. ¿Dónde ves tú que está grabando? Ups, lo está grabando. No grabó. Sí. Ahí está grabando. Ya, Está grabando, al final, está grabando. no me- Vamos a hacer un ejercicio, Gina. Yo soy Norberto. Ven, levante. Pero el peluquero. Mierda. Así Ay, te hablo. embarazada. No. ¿Qué le dirías tú a Norberto hoy? A ver, yo soy Norberto. Hola, Gina, ¿cómo te va? ¡Ay, Pero María! como hubiera dicho, ¿cómo estás? ¿Cómo linda? estás, Porque él se linda? portaba conmigo como si yo fuera una ¿Cómo, perdida. ¿Cómo te extrañamos allá en Rosario? Tal cual, en ¿Dónde? Córdoba. En Córdoba, Sí, ¿cómo tal te cual. extrañamos? No ¿Cómo- sabes la qué- falta qué- que nos hace. ¿Tú sabes la falta? ¿Tú qué le dirías hoy acerca de eso? Yo que le diría, bueno, Norberto, siéntate, cuéntame, ahora que ya yo no trabajo allá, cuéntame la verdad. Siéntate, cuéntame. ¿Qué Solo quieres que por te cuente? curiosidad. ¿Qué quieres? Solo por curiosidad. Cuéntame tu parte de la historia. ¿Cómo ves tú mi año y medio en Argentina? Lo bueno, lo malo y lo que se pudo haber hecho mejor. ¿Tú quieres conocer mi conversación oculta? Oh, muy bien. O sea, tú le quisieras saber eso. Sí, Oye. me muero de curiosidad. No creo que me diga la verdad, pero O sea, ya off the record, sí, este, de pronto Norberto. me dice más cosas. suelta aquello que no me quisiste revelar. Adelante. ¿Y le dirías alguna otra cosa así? Eres un... No. ¿Eres un triple HP? No, Ya no no, vale no. la pena. No, eso no tiene. A ver, Yo a ver. no tengo ningún resentimiento. Yo lo que sí pienso es que si hubiera tenido más fuerza, y de hecho, digamos, la última discusión con mi jefe era eso, pidiendo más fuerza para poder enfrentar más, porque al principio como lo embarqué y le di el crédito de muchas cosas, si es cierto, para que él sintiera que él era parte del proyecto, entonces no hubo problema. En el momento en que ya no puedo hacer todo lo que él dice, tengo que empezar a diferir, Welcome on board. ahí es el problema. Y en ese sentido, si hubiera necesitado más fuerza y más... No, llegan las conversaciones difíciles que toca abordar y donde hay que ser para que no se queden esos desechos tóxicos adentro que empiezan a dañarlo a uno y la relación se empieza a volver tóxica también. Hay que abordarla destilando eso, destilándolo, preparándola, revelando, siendo muy coherente entre lo que pienso y lo que digo, porque muchas veces en el trabajo, y a mí me ha pasado, ¿verdad? Que como es el jefe, tú dices, bueno, o es el que tiene más poder, no voy a patear la lonchera. Y terminas yendo al trabajo por el dinero. No quieres, o sea, te da una jartera ahí. No, en realidad yo lo que terminé resintiendo no fue la reacción del tipo, porque de alguna manera yo creo que yo me lo esperaba. Lo que terminé resintiendo fue la falta de cojones de mi jefe, que era el CEO, para restablecer el equilibrio para que yo pudiera defenderme. Eso sí, sentí, y lo que estaba tratando de hacer yo era negociando con mi jefe para que me ayudara a restablecer el equilibrio. Y lo que sí siento que fue falla, porque esto es, bueno, en realidad yo todavía no tengo claro que hubiera podido hacer mejor en esta circunstancia con este tipo. Pienso que realmente manejé la cosa lo mejor que se pudo, el proyecto se fue adelante y tal, pero lo que sí pude haber hecho mejor es haber convencido a mi jefe de que restableciera. Ahí hay una autoflagelación que no tú estás. Mira, ¿sabes qué? Mira. Ya nos dijo que eso está en su modo de ser, pensar que... Acuérdate. Siempre se puede, yo soy hija de mi madre. Acuérdate, hay juicios de facticidad y lo pasado no lo puedes cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes estar en dos cosas con el pasado. Es el resentimiento, ¿verdad? Con Norberto. Norberto, ahora sí dime, hijo de puta, qué fue lo que hiciste. O aceptar la situación y quedas en paz. Y no la puedes cambiar porque ya eso es pasado. No, yo estoy en paz con esa situación. Con lo que sí me costó más trabajo estar en paz, ahora estoy en paz con todo, porque me importa un comino, me fui a la iglesia, estoy embarazada, totalmente en paz. Pero digamos, lo que sí me costó trabajo estar en paz es lo otro, es eso,
es el no haber logrado transmitirle a mi jefe la necesidad de restablecer. Porque lo que yo decía... Eso es lo que tienes que aceptar. Oye, lo manejaste así y eso no hace que Gina sea, ahí empieza uno como con esos juicios de blanco y negro, fue una pelota. Uno no siempre ni totalmente es incompetente o totalmente competente. En esas situaciones hay puntos grises donde tú lo manejaste en ese momento íntegramente como Gina cree que es lo mejor, ¿verdad? Y al final ese es el único juicio que te tiene que quedar, que tú lo hiciste con integridad, y para ti eso es lo que tienes que contar, porque la integridad no la perdiste, o sea, fuiste por el proyecto, lograste el proyecto. Hombre, en el camino no recibiste un reconocimiento, o consideras hoy que hubieras podido pelear un poco más para lograr el reconocimiento, o sea, lograr que tu jefe se involucrara más, o te diera más apoyo, que le diera más reconocimiento al equipo. Que percibiera la situación en la que yo Sí, estaba. pero para ti, en ese momento, que no es en blanco y no es en blanco y negro, o sea, lo hiciste de manera como lo creías y estimabas que era lo mejor de ese momento. Entonces ya lo hice bien. O sea, lo hiciste bien como tú en ese momento íntegramente creías que estaba mejor. Sí, difícilmente, algunas, digamos, haciendo el análisis un poco monte, hay algunas cosas que pienso que hubiera podido hacer mejor, pero no es como es y punto. Pero eso me costó más trabajo, porque a mí me parecía que es muy normal que haya tensión entre el comercial y el de marketing, pero eso hay un árbitro que tiene que mediar, que tiene que ayudar a eso, y yo no tenía un No árbitro. estaba ese árbitro. Entonces yo lo que le cobraba, o sea, la culpa yo no se echaba a Norberto. Yo decía, si Norberto puede ser un hijo de puta, ¿qué vamos a hacer? Pero casi que estaba advertida, me lo decía todo el mundo. La niña que se fue antes que yo habló conmigo y me lo dijo, cuídate. La persona que tomó mi cargo habló conmigo y me dijo, ¿cómo pudiste trabajar con ese monstruo? Yo no sé si tomar el cargo nada más por él. O sea, era todo el mundo. Y ahí el sistema también influyó en que tú te hicieras seguramente unos juicios preconcebidos acerca del mal. Entonces ya estabas un poco prevenida. De entrada llegaste a decirle, hey, vengo a ayudarte. Claro. O sea, de entrada esa operación es como un poco... vengo a aprender de ti, además, lamboncísima y todo, porque al alimentarle el ego porque sabía el tipo de persona que era y de todo. Sí. Pero otro aspecto es cuando llegaste, la anterior te había advertido, cuídate. sí, y yo traté de ignorarlo, pero ya estaba... defensiva. Sí, ya no te... Claro, una vez uno entra en Pero una actitud defensiva. Yo sabía de esa posibilidad y por eso traté de desarmarla, traté de pensar la forma en que él trabajó, etcétera, etcétera, y basarme en lo que hacía, pero ya después no era solo ella, o sea, era pero todo el mundo. Y la además última, que empezaste a descubrir cosas que validaban lo que tú estabas claro, pensando. entonces lo que pasa, ya cuando dos miembros del COMEX te dicen, cuando el otro ya tú te dices, vale, o sea, ya, esto es Gina, ya, o sea, blanco es... Mira, eso hay que, por lo menos, ¿con qué te quedas y qué sueltas de eso? O sea, eliges. Sí. Tú tienes que mirar con qué te quedas, que tenga sentido para ti y que sueltas. Tienes que elegirlo y eso te ayuda a aceptarlo y ya. Y a ser feliz. Yo me quedé con muchas cosas que aprendí. Trabajar en esas condiciones, digamos, para mí fue todo un aprendizaje y me parece que lo logré y sacamos adelante el proyecto. Para mí fue eso ya es suficiente. Pero lo que hubiera podido, lo que me gustaría retrabajar, digamos, es lo otro. Digamos, si yo, la Gina antes de irse que hubiera hecho, yo lo tenía clarísimo, no aceptes un cargo en el que estás en una posición de mierda. Eso lo tenía clarísimo. Y yo cuando acepté el cargo, estaba en una posición, cuando me cambian las condiciones del juego, o sea, lo que aprendí realmente fue que uno a veces tiene el juego controlado y vas ganando y de pronto te hacen
Se mueven dos fichas y se te movió el juego te completo. cambian el juego de tal manera. El juego controlado. Y que no lo puedes controlar, que si sale de tu control, ya había aceptado el cargo y ya yo sabía que estaba yendo a una situación que era complicada. Y yo dije eso, bueno, de todas maneras voy a aprender lo que pueda aprender e hice el trabajo. Entonces lo que yo me llevo es el trabajo que hice. Y lo que dejo es toda la mierda asociada a ese contexto tan feo en el que me tocó trabajar. Pero yo vuelvo a preguntarte, ¿cómo te sientes hoy? O sea, cuando hoy miras para atrás de la mierda esa y tal, ¿cuál es la emoción que te llama ahí? ¡Tum! No, la verdad es que ahora estoy como tan tranquilo. Están en paz. Pero No, hoy estás en paz con una situación diferente, no, con respecto a esa situación. ajá. O sea, tú hoy estás en paz, estás aquí, estás con tu Pero me costó familia. trabajo cuando, digamos, lo que más me costó trabajo cuando me fui. O sea, mejor dicho, cuando piensas en eso, que te emocionas y la cosa, y dices, esto es un trabajo de mierda, y el resentimiento y la cosa, y tú has hablado de muchas cosas, y la culpa que mi equipo no brilló, tal. Hoy, tú piensas en eso, y ¿cuál es el primero que tú dices, me siento cómodo? Pero de emoción, habla de emoción. De emoción, ¿cómo te sientes? ¿Qué emoción dispara? ¿Qué se te viene a la cabeza, la primera, así, la más fuerte? Mira, no sé. Pero de pronto ya Yo no, siento que ya no hay un estás en poquito plano de, emocional, yo pienso que sino un poquito ya- de frustración. Sí, frustración. Frustración. Sí, Por me lo que parece. te he oído hablar. Frustración, pero de nuevo, sí, frustración. Oye, Joaquín, pero de pronto, cuando ese tipo Pero de estoy situaciones contenta pasan, con otras cosas, digamos que, o sea, No, mira, la situación dispara la frustración. Así tú, ese no sea su estado de ánimo. sí. Sí. No, lo que te quiero decir es que de pronto, o sea, la situación ocurre, todo, tú vives en una, ya tú estás en otra etapa, ya le sacas como el aprendizaje al tema que viviste y de pronto si piensas en eso, ya no te viene una emoción, sino ya lo ves más racionalmente porque ya como Yo que te digo pasaste el lo que yo tema, pienso. aprendiste de él pero lo y que ya dice lo... Shadia, digamos, No. era mi comer de todos los días. Yo durante 3 meses Pero sí comí hay emoción frustración. todavía. Pero yo te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que cuando uno, por decir, la embarra contigo y tú lo tienes claro, estás consciente de que la embarró la persona contigo, que de pronto tú, sí, que pudiste haber hecho otras cosas tal vez, que te equivocaste en algunas, pero que tú sientes que la mayor parte de la culpa la tiene el otro más que tú. Eso suele ocurrir. Sí, no, hay veces que uno se siente culpable y uno dice, la embarré. Otras veces tú sientes que la otra persona fue más culpable que tú, aunque tú hubieras podido hacer cambios. Pero ¿qué pienso yo? Que cuando tú llega un momento en que perdonas a la persona Te perdonas a ti. y te perdonas a ti y tú, pues, lo que sea, o sea, la situación pasó, es tu pasado, la puedes recordar de una manera que ya no duele o Desde que la ya aceptación, no, que es la exacto, que ya no Acepta. te duele, que ya no te, o sea, no lo olvidas porque es algo que viviste, es parte de tu vida. Si vuelves a pensar en el tema, de pronto tú dices, no, así hubiera podido hacer esto, hubiera podido hacer, recuerdas lo que sentías en ese momento, La frustración. más no, si sentías mucha frustración en ese momento, más en este momento Ya no. ya no. Ahora, lo que- Frustración mira, es lo que mira, mejor describe. frustración, pero Es lo que yo una decía, cosa es, Ajá. vale, mira, el perdón. De pronto hoy es un El tema de perdón, perdonar a Norberto. De No, pronto Norberto hoy es un no, tema de yo- perdonarte tú misma. No, yo Lo- por eso te digo, yo perdonarte tú misma. Perdonar o aceptar, Yo asumir. quieres- No, mi frustración era Es perdonarte tú misma, decir, convencida. hey, lo pude hacer mejor, No lo hice. no lo hice brillar, no fui capaz de que mi jefe se Eso atreviera ya. más. Eso es un... Y es más difícil que... Eso es lo que para tú llegar a la aceptación, tienes que trabajar ahí en el perdón, pero en el perdón Sí, no, autoperdón. pero yo- digamos, a mí Y lo ese es único- más difícil que si es del otro, porque si tú piensas que el otro, que fue más culpa del otro, tú dices, bueno, o
O sea, no soy yo como el causante o no te sientes, pero si de pronto fue algo que tú dices, pues No, pero yo sí pienso que fue más culpa del otro, pero no de Norberto, sino como digo, yo quedé, mi resentimiento y mi frustración era con mi jefe, no conmigo, porque Norberto era Sentiste abandono. colega, claro. Entonces, digamos, mi frustración era que yo sentía que yo hablaba con mi jefe y era teléfono roto, pero el teléfono roto, más roto. No, esa parte no había salido. Español, y yo lo que sentía era el teléfono roto, entonces no lograba transmitirle el mensaje de la situación en la que yo estaba trabajando y de cómo necesitaba el apoyo y cómo construir un puente para yo poder hacer mi trabajo. Y me decía, este trabajo yo lo podría hacer en 2 días y me toca hacerlo en 100 porque no tengo tu apoyo, no tengo... Y tú se lo dijiste así Se lo dije así a mi jefe, pero yo sentía que el mensaje no pasaba, se lo dije. ¿Y por qué crees que no? No, porque yo chequeaba. No, pero ¿por qué crees que, o sea, ¿Qué crees que hacías tú hacía, que no- ¿qué crees que hacía que él no que él no preparara entendiera? o que no entendiera? Yo no tenía toda la historia. de pronto no quería entrar en choque con este man. Claro, no podía. Había 2 cosas, y es que mi jefe era un jefe nuevo que nunca había sido CEO, que venía una cosa funcional, nunca ha sido comercial, era de Research and Development, y el comercial estrella que lleva el pricing, el que llevaba el resultado argentino, no se podía pelear con Norberto. No podía. El CEO le tenía miedo a perder. No le tiene miedo, es que O sea, estratégicamente... Tiene miedo a perder el apoyo Claro, del es evento. miembro de COMEX y era clave. O sea, en realidad el resultado de la empresa era el precio, era pricing. Y el tipo era muy bueno en pricing. El tipo, que pues no sé si era bueno o no era bueno, pero seguía subiendo el precio, y eso era lo que estaba llevando al resultado, que lo estaba reventando. Entonces, el CEO no podía pelear con él de ninguna manera y yo lo tenía claro. Entonces por eso yo me pasé casi 1 año tratando de evitar llevar los problemas a mi jefe, porque yo sabía que él no se iba a poder enfrentar. Por eso mi estrategia fue conciliar, buscar, etcétera, etcétera. Llegó un momento... De pronto, y conciliar con tu jefe una forma de... No, conciliar con Norberto No, para con no tu llevar jefe, el problema a mi No, jefe. con tu jefe, una forma de ponerlo on board, de montarlo en el barco al tipo que era clave para el negocio. O sea, negociar con tu jefe, ¿cómo se ponía eso? No, hombre, y había otra cosa que era clave y era que él tenía con Norberto muchos más espacios, porque estaban en el comité ejecutivo y compartían más de lo que yo podía compartir con mi jefe. Entonces habían espacios en donde pasaban mensajes que yo no estaba. Y que seguro. O por ejemplo, hablaban mal de mi trabajo y yo no estaba para defenderme. ¿Y por qué no solicitaste que te invitaran a ese espacio? No, pero le dije a mi jefe, necesito que tú, yo le dije a él, yo necesito que tú seas mi voz en el cómic. Pero no solicitaste que te invitara a esa reunión. Claro que sí, pedí exclusivamente, le dije, déjame ir a las reuniones de cómics, así sea como miembro visitante, que era lo que yo había hablado con mi jefe antes, con el que iba a ser mi jefe. Me dijo que no le parecía necesario. Pero esa es la rabia y esa es la frustración, digamos, y lo que me genera más pasión no es el hijo de puta que digamos que yo. Porque ya tú sabías a qué te enfrentabas Tal cual, y cómo era el sabía título. además que no me iba a poder enfrentar de frente, sino que era por el ladito, etcétera, etcétera. Y en eso era clave y el que podía hacer algo Ahí, no lo hizo. Y fíjate eso que ahí es en lo la que conversación me hemos parece llegado a que la cosa más con Norberto es con tu jefe. Claro. O sea, que el resentimiento con mi jefe. La relación difícil era con Norberto, pero el resentimiento era con mi jefe porque el que yo sentía que podía hacer algo para ayudarme a resolver era él. Norberto no, él porque va a hacer el trabajo de él. De alguna manera también era hacerme la vida imposible. Y yo eso lo sabía. su trabajo era hacerte la vida. Y mi trabajo era evitar que me la hiciera imposible. Y en eso íbamos. Y eso lo tenía claro. Pero lo que no lograba era lo otro. Bueno, ¿y qué le dirías hoy a tu jefe? Hoy, ¿qué le diría a mi jefe? Uy, ese sí. ¿Qué le dirías tú de ahí? A ese sí le diría, eres un hijo de puta. ¿Cómo se llama tu jefe? Se llama Carlos Espina. Carlos, pero, a ¿Qué le ver, diría a Carlos? yo soy Carlos. ¿De Le qué? sacaría la espina. Sí, me Papi, sacaría. papi. A él sí le diría, ¿qué le diría? Le preguntaría primero que cómo le está yendo, que si nota
una diferencia entre cómo estaba antes, el contexto que sí. Porque yo lo que Más o sentía... No, pero ¿qué le dirías con falta. respecto a eso? Más que... No, porque yo lo que sentía es que no era el tipo de buena gente. Carlos Espina, al contrario de Norberto, no era un hijo de puta. Entonces la frustración era que yo estaba delante de una buena persona con buenas intenciones, que no se estaba dando Que cuenta. tú juzgas que tiene buenas Sí, intenciones, exacto, pero que sí. no te apoyó. Que no me apoyó. No, tal cual. Yo jugaba con buenas intenciones, pero que no entendía el contexto. Y en esa medida no estaba tomando las decisiones. No, pero ¿qué le dirías a Carlos Yo lo hoy? que le dije Pero con, antes no, de no, irme no, ¿qué ha pasado ahora? Sino con Estás respecto. equivocado. Le dije. Antes, la conversación que yo tuve con él fue honesta. Antes de irme, ¿no? Ajá. Le dije, estás equivocado y no te estás dando cuenta. Y te digo, mira, esto es así, así. Se lo dijiste así. cuando ya te ibas. Sí, claro. Le dije todo eso. Estás ¿Y equivocado. qué tal si esa conversación lo hubieras tenido antes? Antes no tenía tiempo él para hablar conmigo. Yo le pedía más tiempo para mi jefe, para trabajar juntos. Le pedía espacios de trabajo en equipo para que él entendiera mi trabajo, más que una reunión one-to-one. Decía, necesito un contexto en el que podamos trabajar para que tú veas cómo trabajo yo y entiendas y se cree esa dinámica. No logré No hubo ni más poder tiempo, humano. ni trabajo, y no logré nada de lo que pedí. Y a lo Y último... eso se lo dirías hoy. Que, Claro. No, pero yo le dije la mitad. Hoy lo que le diría, la pregunta que le haría es, ¿te diste cuenta que estabas equivocado o no te has dado cuenta todavía? que yo tengo la razón y tú no. No, porque me gustaría que me dijera si yo estaba equivocada también. O sea, si me digan, no, la verdad es que las cosas han cambiado así, etcétera, etcétera, y esto está ahora así. Y me gustaría saber cómo es la vida en Argentina post-China. Digamos, y ver cómo es su punto de vista ahora. Pero es eso, es darme cuenta si él finalmente percibió, porque a mí me parece que el último mes él se dio cuenta de una serie de cosas. Y sí me dijo, sí, hay como mucha hipocresía, mucho tal, porque llegó un momento en que él me dijo, Gina, no es que la organización no te compra. Y yo le dije, ¿quién no me compra? Y yo, ¿quién no me compra? Porque mi equipo está encantado conmigo, todos me empujan, sacan el proyecto adelante. ¿Quién no me compra? Dime, porque yo lo que siento es que me compren. La fuerza de venta hizo el proyecto, el opositor principal lo apoyó, ¿quién no me compra? Y cuando me hicieron despedida y todo, la gente, bueno... ¿Y qué te contestó? ¿Por qué no? No, la organización no te compra. Hay mucha hipocresía, me dijo. Cuando yo le pregunté quién no me compra, le digo, porque esto y estos me compran, me dijo, hay mucha hipocresía. ¿Y llegaste a pensar que era parte de esa hipocresía o no? Yo pienso que sí había mucha hipocresía. Digo, tu jefe. ¿De él? Sí. No sé, es que me parecía que era buena persona. Ok, o sea, no tenías ese juicio ahí. No, a mí me parece realmente que era incompetencia. O sea Ah, que... bien, tienes un juicio ahí. Sí. ¿Qué tipo de incompetente? No, incompetente no, es que es un CEO nuevo. Por eso. Y todo esto Y como era es nuevo nuevo, no para tiene él. las competencias necesarias para apoyar No, al para equipo. pillarse esas vainas y para darse cuenta de esas cosas. Entonces, no creo que hubiera mala intención, pero que sí tenía un punto ciego y que yo Ok. no logré Ese es un juicio que tú tienes de él. Sí, me lo confirmó, digamos, mi antiguo jefe, cuando hablé con él antes de irme, lo llamé y le dije, mira, estoy en esta situación, etcétera, etcétera, y él me dijo, acuérdate que eres nuevo, porque me dijo, no te vayas, porque patees el balde. Pero como yo ya acá y tenía el trabajo y todo, yo dije, no, que a mí me conviene patear el balde, porque... pero me dijo, no te vayas, recuérdale a él que tú, como él, fuiste a Argentina en formación, que el grupo confió en ti, te dio, como él, exactamente en la misma posición de él, recuérdale eso y acuérdate tú que él es un CEO nuevo y que está aprendiendo. Eso también. Y yo Ok. realmente pienso que no hubo mala intención, pero sí me gustaría ver, digamos, si realmente cambió la forma en que ve las cosas después de que me fui, si se dio cuenta, si cambió esa imagen de que la organización me compraba o no, porque en la despedida... ¿Quieres darte cuenta si tenías tú la razón? Porque en la despedida que... Pues la gente estaba Ok, muy... que mira, al final del día,
La Es gente no como- entendía porque mi equipo fue a reclamarle a él que por qué me iba. Y él no logró explicarles por qué me iba. Entonces, o sea, cuando tu equipo se sale, va a preguntarle por qué se va. Hizo un excelente trabajo, saco esto adelante, no entiendo. Y entonces había un cambio cultural en la forma de trabajar en que nosotros trabajábamos, era exactamente la forma para donde quería ir la empresa. Entonces decía, te están diciendo que quieren gente que haga esto, que haga esto, que haga esto. Esta vieja es eso. Entonces, no entiendo. Y cuando, yo imagino cuando a ti llega la gente del equipo, la persona a preguntar por qué, y no entiende, tú te haces un par de preguntas. Entonces, no te compra, ¿quién no te compra? Entonces la de recursos humanos. Y tú ves de pronto era yo no te compro. Sí. Era él el que no me compraba. Esa es la conversación, no te compran, yo no te estoy comprando. Pero eso no me lo dijo. Por eso no te paro bola, Exacto. básicamente. Y yo sí lo sentí y se lo quería decir y no se lo dije, fíjate tú. Eso sí se lo debía haber. El que no me compraba eres tú. Lo que sí le dije es, estás equivocado. Y me refería a eso. Estás equivocado en no comprarme. Sí, ahí hubo, fíjate que la conversación oculta de ambos no llegó No. a ponerse sobre la mesa. Y eso de pronto, si ocurre antes, hey, tú no me estás dando el espacio, o sea... No, yo reclamaba, pero parece que parecía novia fea, reclamona. Y es difícil. Tú tienes tan pocos espacios. Yo tenía 2 horas al mes. Sí, claro, pero eso más que decir, hey, ¿por qué no me das dame espacio, es, ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Que veo que hay una actitud de quédate a un lado, que yo a ti no te voy a dedicar tiempo. No, y le di un par de ejemplos donde Que le está dije, detonando tú eso. dices que tú apoyas, porque él decía, yo apoyo este departamento, le meto la ficha y yo, tú apoyas el departamento, pero no apoyas a la persona. Y dice, mira este caso, mira este caso, y mira este caso. Pero no fue en varias conversaciones, no fue una, que es importante como para mandar un mensaje claro. Y bueno, en fin. Bueno, hay que identificar que pudo ser mejor de tu parte, De mi parte, dejar el mensaje claro. sí, yo pienso que tendría que haber una manera para comunicarse mejor. Y el tipo era un amor conmigo también, o sea, no, cuando estuve enferma en la clínica fue 3 veces a visitarme a la clínica, etcétera, etcétera. Pero no había un match. Vale. Bueno. ha estado bueno, te voy a compartir una lectura de conversaciones difíciles que es bastante parecida a eso. Que creo que todos los que hemos estado en situaciones de trabajo en compañías nos pasa alguna vez, o de un lado o del otro. Bueno, gracias a todos. Gracias, amigo. Gracias. No. Me golpea, me sienta mal. Acá. Esta vez tengo que Ay, mi joder. hacer como un pare aquí. Yo debía construir uno con glaceras. Estaban los carros antes. Empezaba a tranquearte la balinera, tú llegabas a la bomba, que era la grasera, te llegaban a mí.